porque forma parte de una serie. ¿A qué serie forma parte esta predicación? Lo tenéis hasta escrito, así que lo podéis. ¿Qué serie estamos trabajando desde principios de año? Nuestra identidad en Cristo, muy bien, desde principios de año, ¿verdad? El pasado mes de febrero, el año 2026, este año, hubo un encuentro en el Arco Triunfo de bastantes miles de personas que se definían a sí mismos como Therians. ¿Alguien sabe qué es un Therian? Es un concepto muy nuevo. ¿Tú, Gerard, lo sabes? Sí, sé que eran animales, en este caso perros, y se ponen a cuatro patas, con cabeza de los perros, y se ponen a ladrar a perros, incluso los perros hacen la música. ¿Los perros qué hacen? ¿Se asustan o les ladran también? Claro, normal. Son personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales. O sea, no que te disfraces de un animal, porque es disfraces o una fiesta, no. Se identifican como animales sintiendo que poseen la esencia o el alma de una especie, como puede ser el perro, el lobo o un felino. Y si fuera por poco, hace poco una persona salió en la radio que decía que se había casado con un árbol. Este es el extremo al que estamos llegando como seres humanos al perder nuestra identidad. Desde que el ser humano cayó en pecado, hemos perdido nuestra identidad, porque hemos quedado apartados y separados de aquel que nos creó. Pero esto de perder nuestra identidad como seres humanos no es tan nuevo. Esto nos parece súper raro y lo es, pero en el pasado las personas hemos deshumanizado a otras personas por ser de una raza diferente y por eso o las hemos esclavizado o hasta hemos intentado exterminarlas porque no las consideramos seres humanos. Ayer hablamos de un ejemplo de lo que hicimos en los judíos en Barcelona hace siglos. Cuando un grupo es capaz de masacrar un colectivo sin ninguna otra explicación, es sencillamente porque no los consideras ni siquiera un ser humano. Pero gracias a Dios, en Cristo hemos recuperado nuestra identidad. Y es muy importante vivir nuestra vida teniendo en cuenta en nuestra mente nuestra identidad. Dice el texto bíblico en el Evangelio de Juan que cuando Jesús iba a lavar los pies a sus discípulos e iba a iniciar la última cena hasta la cruz, dice que él tenía en mente muy bien de dónde venía, que había salido del Padre, que el Padre le había puesto en sus manos todas las cosas y que al Padre iba. Y sabiendo esto, sabiendo quién él era, de dónde venía y a dónde se dirigía, es que pudo hacer frente en los últimos momentos de su ministerio. Tener clara nuestra identidad nos proporciona seguridad, porque nuestro valor no depende ni de nuestros logros ni de lo que los demás opinen de nosotros. Este caso de los Therians es un caso muy extremo, pero ¿quién de nosotros no hemos basado nuestra identidad muchas veces en lo que opinen otros de nosotros, y muchas veces nos influye, aunque sea inconscientemente, o de nuestros logros? Y si hemos tenido logros profesionales de otro tipo, nos enorgullecemos, o por el contrario, si hemos tenido fracasos, a veces nos hundimos en nuestra identidad. Tener clara nuestra identidad en Cristo nos protege de estos graves errores. Además, nos hace sentirnos libres respecto a lo que opinen los demás, nos permite afrontar nuestros fracasos y nos da un propósito y una dirección, como ocurrió con el Señor Jesús en la última cena. Vamos a recordar algunos aspectos de nuestra identidad de los que hemos ido hablando en las últimas semanas y que tienen relevancia el tema de hoy. Hemos recordado primero de todos que éramos hijos de Dios. Hemos recordado que somos escogidos, adoptados y redimidos por Dios. Hemos recordado que también somos libres del pecado y de condenación. De hecho, el texto este de que somos libres de condenación lo desarrolló Joel no hace poco y está relacionado con nuestro tema. Y la semana pasada Ricard nos recordó que somos el templo del Espíritu Santo.
Si el tema del templo del Espíritu Santo hacía mucho énfasis en cómo nosotros debemos de actuar, puesto que somos templo del Espíritu Santo, el mensaje de hoy se centra en el papel del Espíritu Santo en nuestra identidad. ¿Qué papel, qué función ejerce nosotros para recordar y tener en mente nuestra identidad? Os invito a que abráis vuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 18. Quizás puede ser largo, yo intentaré hacerlo con pausas, pero creo que es importante para conectar el tema que desarrolló Joel con el tema que nos corresponde hoy. Dice así Romanos 8, del 1 al 18. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, nosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Por tanto, y aquí viene el texto que vamos a meditar de forma especial, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino que el Espíritu que os adopta como hijos os permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse. Amén. Recordemos, hermanos, que la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma era una iglesia que Pablo no había fundado, sino que Pablo se presenta a la iglesia en Roma y les envía una carta antes de llegar para que luego esta iglesia, conociéndolo, le pueda ayudar y apoyarle para su misión de llevar el Evangelio a España. Un tema que nosotros aquí hemos tratado en el tema de historia en la escuela dominical. Entonces, Pablo escribe esta carta y para que la iglesia en Roma lo conozca, expone de forma muy detallada el Evangelio. Y así, de paso, contribuir a la edificación de los hermanos en Roma. Al exponer el Evangelio, Pablo, uno de los temas fundamentales que trata y que también hemos hablado mucho en la escuela dominical es el de la justificación por la fe. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. En verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Y añado, por nosotros que estamos entre ellos. Difícilmente habrá quien muera por un justo,
aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que todavía siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios, porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ahora bien, una vez hemos sido justificados por medio de Cristo y somos libres de la condenación, ahora nos queda toda una vida por delante hasta que estemos un día en la presencia de Dios. Una vida que si realmente estamos en Cristo, si realmente hemos sido justificados con Él, si realmente hemos puesto nuestra confianza en Él, será una vida que intentaremos con nuestro todo esfuerzo vivir para Él y no para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. Esto no quiere decir que como cristianos no pequemos, pero nuestro anhelo y nuestro deseo como hijos de Dios y debería de ser el de vivir vidas que agraden a Dios y no a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Joaquín esta mañana ponía el ejemplo del rey David. El rey David pecó, pero se arrepintió y pidió perdón al Señor. Y si se arrepintió quiere decir que él odiaba el pecado en su vida. Pero como humano pecó, pero como odiaba el pecado, se arrepintió y entonces el Señor le perdonó. El verdadero Hijo de Dios odia al pecado y ama al Señor. Esta vida que nos queda por delante, desde que nos convertimos al Señor, desde que recibimos la justificación hasta que llegamos a la presencia del Señor, es un periodo que llamamos de santificación, que no hemos de confundir con el de justificación. La justificación es un regalo que nos viene de Dios por gracia, la santificación es un proceso en el que nosotros colaboramos, pero que, como veremos, también necesitamos del regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Para mí una ilustración que me ayuda muy bien a entender esto es la historia del progreso del peregrino, un libro que creo muy importante como evangélicos haberlo leído. Si no, hay una película, incluso en dibujos animados, que aquí también proyectamos, y en ella se nos ve cómo el protagonista se convierte, abandona la ciudad del pecado y pone rumbo hacia la ciudad celestial. Y durante todo el camino tropieza, se equivoca, se desvía, a veces hace pasos hacia atrás, se pierde en la ciudad, en la feria de la vanidad, pero como él quería llegar a la ciudad celestial, él continuamente se va arrepintiendo, vuelve a tomar el camino y el Señor continuamente le va ayudando, dándole la armadura, limpiándole de todo pecado, en definitiva, de diversas maneras. Nosotros hoy lo vamos a ver por medio del Espíritu Santo. Dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es posible, la vida cristiana no es yo levanto la mano un día, me emociono y luego mi vida transcurre como si aquí no hubiera pasado nada. Si realmente nos hemos convertido, nuestra vida ha de experimentar un cambio que no tiene por qué ser un cambio de la noche a la mañana, sino que es un cambio progresivo, como Joaquín también nos ha explicado esta mañana. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que la ley no es capaz de ayudarnos. No puede ayudarnos en este camino a vivir según la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló ese poder. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que ni con la ley ni por otros medios humanos nosotros podamos vivir la vida que al Señor le agrada. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 7, en el capítulo anterior, él había confesado su lucha interminable que tenía antes cuando él intentaba vivir según la ley por sus propios esfuerzos y por eso hacía aquello que no quería hacer y aquello que quería hacer, eso es lo contrario de lo que hacía. Hermanos, no solo somos salvos por la gracia de Dios, porque por nuestras obras no lo hubiéramos podido alcanzar, sino que además, si la salvación, mantenernos en la salvación dependía de nuestros propios esfuerzos, la perderíamos inmediatamente. Necesitamos también de una ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para poder vivir la vida que el Señor le agrada. Sin embargo, el Señor, como os digo, no nos deja solos,
sabiendo de nuestra debilidad, sino que nos envía el Espíritu Santo para morar con nosotros y acompañarnos durante nuestro caminar diario. Como os decía antes, la semana pasada Ricard nos habló de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros hoy recordaremos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos aclarar unos cuantos equívocos que muchas veces suele ocurrir. Por ejemplo, en el texto que hemos leído, el versículo 9, dice así: sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Este si es que parecería de entrada como si el apóstol Pablo estuviera dudando o cuestionando si los hermanos en Romanos tuvieran el Espíritu Santo. Debemos de entender que cuando uno busca la literalidad del texto que dice en el original, la traducción, esto en la Reina Valera y otras traducciones nuestras lo ponen igual, dicen si es que, pero cuando uno va, por ejemplo, a la traducción textual que busca más el texto original, lo traduce así como por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Es decir, vosotros que habéis confiado en el Señor, que os habéis convertido, que tenéis el privilegio de ser hijos de Dios, de ser libres de condenación, vosotros habéis recibido el Espíritu Santo y por lo tanto esto tiene consecuencias en vuestra vida diaria. Otro equívoco es que muchas veces pensamos que para haber recibido el Espíritu Santo hemos tenido que haber vivido una especie de conversión sobrenatural o conversión, digamos, espectacular o muy visible. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo hijo de Dios, de forma, digamos, obligatoria, sin excepción, tiene Espíritu Santo y todo aquel que tiene Espíritu Santo es hijo de Dios. Es una relación en las dos direcciones absolutas. Espíritu Santo es un signo distintivo del cristiano. Es una bendición inicial y universal de todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Tampoco tiene nada que ver el tener Espíritu Santo con el haber desarrollado algún don de estos, digamos, espectaculares, que es otra de las confusiones que a veces solemos tener. En otra ocasión hablaremos de que somos todos cuerpos, como Iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que hay distintos órganos y por lo tanto el Espíritu Santo, según su voluntad, da unos dones u otros, pero todos aquellos que estamos en Cristo tenemos el Espíritu igualmente. Y otra confusión es que a veces parece como si confundiéramos el Espíritu Santo como un líquido, como si uno estuviera en un chupito y otro estuviera en un garrafón, otros tuvieran más Espíritu Santo y a veces oramos y cantamos el tener más el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una persona y o la tienes o no la tienes. Otra cosa es que en nuestra vida nosotros sintamos más o menos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y dejemos o colaboremos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se note más en nuestra vida o menos. Eso es otra cosa. Es como el sol. El sol sale cada mañana, pero hay veces que es un sol de estos radiantes que nos abrasa de verano y otras veces está tan nublado que casi ni lo vemos, pero el sol sigue estando allí. Lo que cambia es otras cosas, pero el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:11, que lo hemos leído antes: si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Daos cuenta, hermanos, que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu, es el mismo poder que reside en nosotros para darnos vida. Nuestros cuerpos dices que están muertos, nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu nos da vida. Por eso el canto que ha cantado David iba muy bien, porque decía, si el Espíritu está en nosotros, yo canto, yo alabo. Efectivamente, tenemos el Espíritu Santo, nos da vida y nos revivifica, nos da vida continuamente para seguir en nuestro camino en dirección al Padre. La consecuencia de tener el Espíritu Santo nos la dice Pablo en los 2 versículos siguientes. Dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa,
porque si vivís conforme a ella, moriréis, pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Esta advertencia de Pablo, si vivís conforme a la naturaleza pecaminosa, es una advertencia porque todos sabemos, hermanos, que en la Iglesia hay mucha gente, pero no todo el que está integrado en la Iglesia realmente se ha convertido y vive una verdadera conversión. Y por lo tanto es una advertencia de que si seguimos viviendo continuamente sometidos al pecado, pues ojo, ¿nos hemos convertido realmente? ¿O fue algo que hicimos una vez emocionados, pero que no ha producido ni un cambio en nuestra vida? Como decía antes, el cristiano, el verdadero cristiano, cae, peca, se equivoca, pero si es cristiano se vuelve a levantar y vuelve a retomar el camino como el peregrino de la obra del progreso del peregrino. Ahora bien, fijaos la paradoja. El que vive conforme a la naturaleza pecaminosa muere, pero aquel que muere a la naturaleza pecaminosa, aquel que hace morir sus malos hábitos, ese sí que vive. ¿Y por qué puede hacer esto? ¿Por qué puede hacer morir los malos hábitos en el cuerpo? Por la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía, nos impulsa y nos fortalece para poderlo hacer. Por ello, hermanos, si la jactancia no tiene lugar en nuestra conversión, tampoco da lugar a la jactancia en nuestra santificación y en nuestra vida cristiana. Porque como dijo alguien, que ahora no recuerdo el nombre, todas nuestras buenas acciones son siempre mérito del Señor. Y por desgracia nuestras equivocaciones y nuestros pecados son responsabilidad nuestra, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El mismo Espíritu que nos guía, que nos impulsa a vivir vidas que agraden al Señor, también nos asegura y nos recuerda que somos hijos de Dios. Si lo recordamos en su día con una predicación que compartió Ricard, si lo recordamos con la palabra, lo recordamos con nuestras canciones, el Espíritu Santo nos lo puede recordar constantemente. Y antes os hablaba de lo importante de tener en mente siempre nuestra identidad en Cristo. Aunque todas las personas son creadas por Dios, no todas tienen el privilegio de ser llamadas hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que se han reconciliado con Dios y son adoptados por Dios y han nacido de nuevo. No es un privilegio que haya obtenido una casta especial, porque todos estamos apartados de Dios, todos éramos enemigos de Dios, pero sí recibimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios porque un día lo recibimos, como aquel texto que dice Juan, ¿no?, al principio, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron se les fueron llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios nos concede una relación íntima, personal y amorosa con nuestro Padre Celestial. Es verdad que también somos siervos de Cristo. El mismo apóstol Pablo, en muchas cartas, se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo. Pero nuestra relación con Dios ya no es de esclavos que tienen miedo a su Señor. Esto esta mañana lo hablábamos también. Nuestra relación con Dios ya no es de esclavos, sino que nuestra relación con Dios está regida por la libertad, por la confianza y por el amor. Ya no obedecemos a Dios por miedo al castigo, sino que obedecemos a Dios en nuestra libertad. El verdadero hijo de Dios, el sabio, como decíamos esta mañana, es aquel que sabe que la verdadera libertad es vivir dentro de la voluntad de Dios, que más allá no es libertad, es otra cosa, y también obedecemos a Dios por amor. Además, el Espíritu Santo, igual que nos recuerda que somos hijos de Dios y nos lo asegura, también nos permite clamar Abba Padre, esa expresión que nos recordaba David, que es una expresión cariñosa, como decir papaíto o padre, en plan cariñoso, papá, ¿verdad? Es como un niño se dirige al padre y sabe y tiene la confianza que su padre le ama y le responderá. Es una una expresión muy habitual en las oraciones de Jesús. La única excepción fue en la cruz, cuando Jesús dijo: Dios mío, Dios mío. Ser llamados hijos de Dios y poder usar esa expresión nos da libre acceso y nos permite llamarle con esa expresión cariñosa. Una expresión
que ni siquiera los judíos se atrevían a usar. A pesar de considerarse el pueblo de Dios, no se atrevían a dirigirse a Dios con esta expresión. En cambio, el Espíritu nos permite dirigirnos al Señor como Abba, Padre. No es un privilegio que nos otorguemos nosotros, un privilegio que el Espíritu Santo nos otorga y que nos recuerda que podemos utilizar. El mismo Señor Jesús nos enseñó a nosotros a orar diciendo Padre nuestro. O sea, Él mismo nos invita, el mismo Señor Jesús, a dirigirnos al Señor como nuestro Padre. Y al hacerlo, fijaos que también de forma implícita nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios, hermanos en Cristo. Es decir, no solo nos recuerda nuestra identidad con el Señor, sino nuestra identidad entre nosotros. Entre nosotros puede haber otras identidades, nacionales, raciales, generacionales, relacionadas con el sexo, pero todas ellas quedan, por decirlo así, eclipsadas por nuestra identidad en Cristo de ser hijos de Dios. Fijaos que cuando el Señor Jesús enseña al Padre Nuestro, no nos enseña a pedir por mi pan, no, el Señor dame el pan de cada día a mí, no nos enseña a decir Padre perdóname mis pecados, sino nos enseña a pedir nuestro pan y a pedir perdón por nuestros pecados, es decir, que la oración tiene una dimensión familiar y colectiva. Y además, hermanos, fijaos que muchas veces vemos la oración como un deber. Decimos, tenemos que orar, deberíamos de orar más. Pero cuando lo decimos así, parece como si la oración fuera una obligación, un castigo, una carga. Sin embargo, la oración es un regalo que Dios nos ha dado. Cuando estuve en Marruecos nos enseñaban que los musulmanes, que son muy fieles en la oración y que hacen sus oraciones 3 veces al día, lo que hacen es repetir textos del Corán, porque ellos no se consideran dignos de poder hablar con Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da ese privilegio y ese gozo de podernos gozar en la presencia del Señor. No obstante, es verdad que hacemos bien de a veces de ser intencionales al guardar un tiempo de oración cada día, porque si no lo hacemos, entonces nuestros quehaceres, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros placeres, ¡pum!, nos roban el tiempo de la oración. Pero cuando reservemos ese tiempo, pensemos que es un privilegio y un gozo y un regalo y no una obligación. Aquel que le gusta el fútbol, no le es una obligación ir a ver al fútbol, ¿verdad? Es un gozo y ya encuentra la manera. Pues de la misma manera deberíamos de hacer nosotros con la oración. Si el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios, implícitamente nos está recordando que somos herederos de Dios y coherederos con Jesús, con Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, nos describe nuestra herencia como indestructible, incontaminada, inmarcesible. En nuestros días, alguien entre nosotros puede heredar pues una casa, o incluso muchas riquezas, pero sabemos que todo esto lo dejamos aquí. Leí hace poco que el gran Alejandro Magno, cuando murió, pidió que en su cortejo fúnebre lo acompañaran los médicos, para que todo el mundo recordara que ni aun con todos los médicos, un día te morirás. Y también pidió que en el féretro salieran las manos vacías, para que recordáramos que al final, el último viaje, nos vamos con las manos vacías. Sin embargo, nuestra herencia es incontaminada, inmarcesible e indestructible. Pero no solo eso, hermanos, no solo es la eternidad, sino que Dios mismo es nuestra herencia. Los levitas en el Antiguo Testamento no recibieron tierra como heredad porque Dios mismo era su herencia. Y el salmista del Salmo 73, aquel salmista que envidiaba a aquellos que desobedecen a Dios porque aparentemente triunfaban y les iba bien, termina diciendo: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Daros cuenta, hermanos, cómo estas palabras y recordar la identidad de este salmista, su herencia verdadera, le consoló y le permitió ver la realidad y corregir su error al envidiar a aquellos que desobedecían a Dios. El apóstol Pablo también termina su texto diciendo: pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Al ser coherederos con Cristo,
nos garantiza que si sufrimos con Él, si andamos el camino de santificación fielmente, también tendremos parte con Él en su gloria. Jesús mismo oró al Padre para que cuando llegue el fin de los tiempos estuviéramos con Él y viviéramos y viéramos su gloria. ¿En qué consiste su gloria? El apóstol Pablo nos lo describe en los versículos siguientes. Dice así, os voy a leer del 18 al 23. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Fijaos, hermanos, que la gloria futura que nos espera es la redención de toda la naturaleza, una naturaleza reconstruida, recreada de nuevo, una nueva naturaleza. También nuestros cuerpos serán glorificados. Y daos cuenta que también se nos dice que el Espíritu Santo que ya mora en nosotros son las primicias de nuestra herencia. O sea, ya hemos empezado a recibir parte de nuestra herencia en el momento de nuestra conversión. Y esto nos anima a guardar la redención que nos espera. Hermanos, Pablo nos anima a seguir viviendo vidas que agraden al Señor. Esto es el objetivo principal de Pablo en este texto, exhortar a los hermanos en Roma y a nosotros también a que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la naturaleza pecaminosa. Y como este esfuerzo por vivir conforme al Señor le agrada nos va a traer tensión, tanto interna como externa, el apóstol Pablo nos consuela recordándonos nuestra identidad, que tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos asegura que somos hijos de Dios, nos permite clamar al Señor, Abba Padre, y nos asegura que somos coherederos con Cristo de la gloria futura. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos acompañe en el camino que llevamos andando hasta ahora y que nos ayude a ser fieles hasta que el Señor nos llame a su presencia.